Internacional de Archivos y actualmente es vocal de la Comisión Evaluadora de este organismo internacional. Participa en los consejos de redacción de diversas revistas, autora de numerosas publicaciones sobre historia del Reino de Granada y archivística. Ha sido profesora asociada de archivística en la Universidad de Málaga, vocal del Patronato del Archivo General de Indias, fue vocal de la ponencia técnica para la elaboración de la Ley 7/2011 de Documentos, Archivos y Patrimonio Documental de Andalucía, académica numeraria de la Academia de Nobles Artes de Antequera, de la Academia Andaluza de Historia y de la Academia Malagueña de Ciencias, y ha sido condecorada con la Cruz del Mérito Militar de primera clase con distintivo blanco. Vaya currículum, doctora. Bueno, felicidades. Tiene la palabra. Bueno, muchas gracias por la presentación, colega, porque somos archiveros. También sé que hay más archiveros entre los cronistas y probablemente compartiremos muchas de las cosas que aquí voy a indicar. Mi intervención va a ser tal como me lo pidió el presidente y presidente además de la comisión organizadora, comité organizador de este congreso, don Alberto González Porras. Así me indicó el Archivo General de Indias y los servicios que puede brindar al cronista mexicano. Y me voy a dedicar sucintamente, porque el tiempo no me lo va a permitir, sobre las fuentes documentales como un requisito esencial para conocer la historia. Pero antes debo agradecer la presencia de todos ustedes en esta mañana, preciosa mañana de sábado, desde luego a la Asociación Nacional de Cronistas, de Comunidades Ciudadanas Mexicanas, a la Asociación Estatal de Cronistas Municipales de Nuevo León y a todas aquellas entidades públicas y privadas que hacen posible que un congreso de este tipo se pueda llevar a cabo, y muy especialmente hoy que así nos acoge a la localidad de Santiago, Nuevo León, con su alcalde presidente a la cabeza. Voy a empezar con una frase que quiero que la tengamos en la memoria durante toda mi intervención y que muchos de ustedes compartirán. Cito: la escritura permanece cuando el mundo durare. Son las palabras de Pedro de Navarra, un cronista precisamente de 1567. Es decir, lo único que permanece son las palabras escritas, y aquellas palabras escritas sobre todo en documentos. Tenemos en la imagen al dios Cronos. Voy a empezar con él, este dios clásico de griego y romano que es el dios del tiempo. Porque aquí de lo que vamos a tratar es del paso del tiempo, de los hechos que jalonan la vida de cada individuo, la suma de todos ellos, esos hechos que conforman la historia individual y colectiva. A mí me gusta siempre, y así lo haré a lo largo de esta exposición, hablar de esa historia menor, si acaso, no solo de la historia de los grandes hechos o de los grandes personajes, porque el día a día, como bien conocen los cronistas, está conformado por los acontecimientos que ocurren a aquellas personas, yo misma, sin una relevancia expresa en la historia. El tiempo que puede abarcar, por ejemplo, los 300 años de intercambio transatlánticos entre la península ibérica, siempre me gusta también añadir a Portugal, y ese llamado el mundus novus, algo que apareció allí para los europeos más allá del Atlántico y del Pacífico. Yo creo que a estos 300 años de historia transatlántica
y especialmente para México debemos añadir muchos años más, porque se debe contar con todo lo que supuso México en la historia del exilio español a partir de 1939. Utilizaré, partiendo del dios Cronos, el vocablo cronología, es decir, la ciencia que tiene por objeto determinar el orden y fechas de los sucesos históricos, una manera, al fin y al cabo, de medir el tiempo. Los hechos, si bien suceden cronológicamente, siguiendo el curso de los días, no se han documentado con esta secuencia. Tampoco en los archivos los documentos se custodian con un orden cronológico universal, y esto es necesario destacarlo desde el principio cuando se aborda una investigación histórica y cuando se trabaja en los archivos, ya sean los historiadores o seamos los propios archiveros. Sigo evocando al dios Crono y con ello nos acercamos a la crónica, a la narración histórica, que esto sí sigue el orden consecutivo de los acontecimientos. La crónica, como bien conocen ustedes, es un género narrativo que puede acercarse a algunas formas de hacer incluso periodismo. Muchas de las crónicas así surgieron, pues la crónica informa de unos hechos que ocurrieron y que además pueden y deben ser interpretados. La crónica puede utilizar recursos literarios, pero aquí, en este foro que nos reúne y desde la perspectiva que aquí puedo representar, los archivos, hemos de indicar que la crónica es un recurso para el relato histórico. Subrayo lo de histórico. Además, la crónica ha de ser abordada con un estilo objetivo e imparcial, como la propia metodología de la historia requiere. Así pues, nos acercamos a la figura del cronista, el autor de crónicas, y en el ámbito que nos acoge, al historiador oficial de una institución. El cronista, con carácter general, es el escritor que recopila y redacta hechos de la actualidad o de un pasado. Tanto fue hoy como ayer esta circunstancia. Además, el cronista ha de aplicar la metodología del trabajo científico del historiador, es decir, conocer y estar familiarizado con la historia, costumbres, tradiciones, un largo etcétera, pero también sobre el contexto histórico de la producción de los documentos que dan testimonio a los hechos que se van a recoger en una crónica. Hay varios tipos de crónicas y de cronistas. Se habla hoy de la crónica periodística, la informativa, la crónica de opinión, la crónica deportiva y esos insignes literatos que han hecho crónicas detalladas, y para el ámbito cercano puede ser incluso Truman Capote o Alejo Carpentier, que fue cronista de su zarandeado tiempo. Pero la crónica por excelencia es la crónica histórica, que narra los hechos más importantes de un lugar, de una persona o de un acontecimiento, insisto, de manera cronológica. Un trabajo que debe hacer mención al contexto en el que se inscriben los hechos, crónicas que han de estar basadas en documentos, en testimonios. No obstante, a lo largo del tiempo, la crónica de carácter histórico ha hecho uso de mitos, leyendas y posibles testigos presenciales. En el ámbito que nos puede ayudar a comprender la aparición de los cronistas, quiero hacer mención, porque de ahí parten los que son los cronistas de Indias, que tuvieron una categoría especial y concreta. A lo largo de la historia siempre ha habido cronistas. Ahora se constituye como cargo oficial en la Edad Media castellana y aragonesa en la península ibérica. Los reyes católicos y Carlos V
tuvieron varias cronistas oficiales, algunos de ellos desde el principio ya interesados por lo que acontecía al otro lado del Atlántico. Por ejemplo, Antonio de Nebrija, Pedro Martín de Anglería, entre otros muchos. Felipe II, ese rey papelero, como se le dice, porque fue, incluso sabemos, porque lo conocemos en los archivos, anotaba muchos de los documentos que le llegaban para su despacho. Sin embargo, no tuvo cronista oficial, o al menos no lo tuvo a sueldo, si bien hubo cronistas en su reinado, y algunos se pueden destacar. Pero esto es importante. ¿Por qué no lo tuvo? Quizá porque no quería condicionar determinadas imposiciones que al cronista oficial se le hacía desde el poder. Felipe IV, por ejemplo, tuvo un gran elenco de cronistas oficiales, incluso seleccionado por el poderoso conde duque de Olivares. La figura del cronista oficial que relata los hechos tanto en la península ibérica, en los centros metropolitanos, como en el resto de la monarquía hispánica, va decayendo a lo largo del reinado de Felipe V. ¿Por qué? Porque aparece otra institución que va a hacer historia, llamémosles así, que es la Real Academia de la Historia. Pero por contraprestación aparecen los cronistas oficiales en los ayuntamientos y las municipalidades. Recientemente, en el Archivo General de Indias, ha tenido lugar la exposición Libros y autores del Virreinato del Perú, el legado de la cultura letrada hasta la independencia. Este era el título de la exposición. Una muestra que hemos organizado en colaboración con el Instituto Cervantes, la Embajada de Perú en España y el Centro Inca Garcilaso. Y lo menciono porque en esta exposición había una sección dedicada a la actividad de los cronistas. Unos cronistas que junto a hechos y acciones transmitieron una variada información y hacían hincapié en la extrañeza que les producía lo que nunca habían contemplado. A este elenco de cronistas empezaron a ser conocidos como cronistas de Indias. La figura del cronista oficial de Indias se formalizó. Era nombrado por el monarca. Debía dedicársele una reseña y estudio de los hechos, de los acontecimientos en general que podían formar parte de la historia. Pero hubo otros muchos oficiales de la corona que también se encargaban de recoger datos, reseñarlos y elaborar otras obras históricas, documentos, estos sí, que deben ser considerados como fuentes primarias de información, muchos de ellos conservados en el Archivo General de Indias. Oficialmente, el cargo de cronista mayor de Indias se inicia con la documentación reunida por Pedro Martí de Anglería y por Fray Antonio de Guevara, y a partir de ellos un enorme elenco de destacados personajes. En el siglo XVIII, como he dicho antes, la institución de cronista oficial va desapareciendo. Conforme he dicho, se crea la Real Academia de la Historia y, ojo, un elemento importante, la creación del Archivo General de Indias, destacando la figura de Juan Bautista Muñoz, a quien luego aludiré de nuevo, que fue nombrado cronista e historiador oficial para hacer una historia del Nuevo Mundo, cuestión que no pudo terminar por el mucho trabajo que se le encomendó. Ya digo que es un personaje estrechamente vinculado al Archivo General de Indias por la dedicación en su creación y formación. Narrar hechos y acontecimientos fue una necesidad que se vio reflejada desde el principio del encuentro entre dos mundos, por lo que más allá de los cronistas oficiales fueron otros muchos, como he dicho antes, los que iban relatando acontecimientos, perspectivas personales de lo que acontecía, lo que vivían o lo que oían.
Recordemos, por supuesto, a Fray Bartolomé de las Casas, Bernal Díaz del Castillo, Francisco López de Gómara o Fray Bernardino de Sahagún, Fray Toribio de Benavente y un largo etcétera. Muchos cronistas de Indias, eso sí también hay que advertirlo, como ustedes saben, se centraron en zonas geográficas específicas, haciendo lo que podríamos llamar crónicas regionales y también crónicas temáticas, le llamaríamos hoy. No obstante, todos los cronistas, aquellos que eran nombrados como cronistas oficiales o ese enorme elenco que se lanzaba a hacer las historias que consideraban, tuvieron una importancia enorme para conformar una imagen del mundo americano. Pero además fueron los primeros que introdujeron más rápidamente americanismos, tanto de poblaciones de los naturales, como se indica, es decir, de lenguaje de lenguas indígenas. Ellos los introducen por primera vez, entre ellos el mismo Antonio de Nebrija. Voy a pasar con otro dios romano, Jano. Jano es el dios que mira al pasado, es más anciano, y que mira al presente. Y lo he traído aquí a colación para hablar del trabajo en los archivos y porque también el lema de este congreso así lo incita, con la crónica del presente para conocer el futuro. Es decir, el pasado, la actualidad y el futuro siempre están imbricadas. El Jano bifronte es el símbolo de los archivos y del trabajo en los archivos. También es el símbolo para los archiveros. Entiendo que también lo podría ser para los investigadores. ¿Por qué? Porque los archivos sirvieron en su momento cuando los documentos son producidos. Los archivos sirven hoy para hacer historia o para atender otras demandas de la ciudadanía, y los archivos tendrán que seguir siendo necesarios para todas estas funciones que le he dicho y para conocer siempre el pasado. Porque los archivos, y muchos de los archiveros aquí presentes lo conocerán, son instituciones necesarias para las administraciones públicas y privadas. Los archivos son necesarios para la conservación del patrimonio documental de un país, de una región o de un municipio. Los archivos son necesarios para la investigación científica. Los archivos son necesarios para mantener la memoria, que es algo distinto que la historia. Los archivos son instituciones ineludibles para el ejercicio de derechos, muchos de ellos vinculados con los derechos humanos. Y además, los archivos en la actualidad son esenciales para cumplir las leyes de transparencia como aquellas que tiene México. En la Declaración Universal de los Archivos, propugnada por el Consejo Internacional de Archivos y aprobada por la UNESCO, remarca estas funciones. Digo dos de ellas. Los archivos custodian decisiones, actuaciones y memoria. Los archivos conservan un patrimonio único, lo subrayo, e irreemplazable, que se transmite de generación en generación. Esto es fundamental. Por ello se reconoce el carácter esencial de los archivos, entre otras cosas, para documentar el presente, para preparar el futuro. Los documentos conservados en la actualidad en los archivos de carácter histórico son aquellos instrumentos de la práctica administrativa de los estados, y ahora abundaré en ello para conocer qué hay que se conserva en el Archivo General de Indias. Pero también se conservan miles de documentos de carácter privado, y esto también hay que destacarlo. Desde luego, los archivos son esenciales para la investigación. Don José de la Peña, uno de los directores del Archivo General de Indias, así lo expresaba.
lo cito: la máxima utilización por los historiadores de las inmensas riquezas de los archivos españoles. Concluía él que siempre habían dado unos grandes objetivos y que yo subrayo como directora del Archivo General de India, todavía trabajamos día a día porque los archivos españoles en general, el Archivo General de Indias en particular, provea información, riqueza a cualquier usuario del mismo. Los archivos tienen un deber fundamental como custodios de los testimonios del pasado y como escudo también frente a discursos que pueden darnos una idea equivocada de cómo fueron los grandes hechos o los periodos históricos. Los documentos, aquí pondré uno, este es un documento del Archivo General de Indias, es un documento de una mujer, y quiero traer esto a colación. Las mujeres han sido silenciadas a lo largo de la historia. Me congratulo de que aquí haya mucha presencia de cronistas femeninas, pero las mujeres siempre han estado ahí. Lo que pasa que quizá hay que poner un ojo determinado para buscar esos documentos. Ella, Anna Bernigali, de procedencia italiana, es una cargadora de Indias, un gremio muy especializado, y ella se dedica a traer, en concreto al Virreinato de Nueva España, libros, pinturas, mapas, dibujos y elementos que son necesarios para la administración, pero también para el ámbito privado. Los documentos, y aquí se ha dicho ya, lo ha comentado además el alcalde de la localidad, los documentos son las fuentes primarias para la investigación científica. No hay otra manera de hacer historia. Documentos y archivos, pluma y cuaderno, como indicaba el maestro John Eliot. El uso de las fuentes primarias de información, de documentos, es la base para un conocimiento directo de los hechos, pues entre el autor y el destinatario del documento no hay otro agente interpuesto. A lo largo de la historia se han producido millones de documentos en todo tipo de soportes, y que aquí debemos incluir los instrumentos públicos expedidos para la gobernación y administración de las Indias, de ultramar. No debo olvidar nunca Filipinas y el Pacífico, y más por la vinculación que tuvieron con el Virreinato de Nueva España. Documentos que son el producto de la acción de la corona, del Estado, que usó organismos existentes y creó otros para la administración de unos nuevos territorios. Instituciones siempre fuertes, con unos cometidos claros y con unos procedimientos bien definidos. Y esto es muy importante, y yo siempre invito a que antes de investigar en cualquier archivo, y también en el Archivo General de Indias, se conozca muy bien estos organismos productores y receptores de documentos, porque con ello nos ahorraremos pérdida de tiempo y algunos disgustos. Una pléyade de organismos de diversas unidades administrativas y judiciales, oficinas de todo tipo y con distintas responsabilidades, oficiales, escribanos, secretarios por doquier. Debido a esta impresionante expedición de documentos y a la creación de un sistema de correos y de seguridad en el transporte, en la actualidad existe el patrimonio documental conservado en el Archivo General de Indias. Pero hoy existe el Archivo General de Indias y sus millones de documentos porque ya en el momento de la producción de la documentación hubo
estos organismos tuvieron sus propios archivos. Hoy le llamaríamos sus archivos administrativos. Conocemos, por ejemplo, la preocupación de uno de estos organismos, el máximo, el Consejo de Indias, que en sus ordenanzas de 1636, que son distintas a las que aparecen en la pantalla, menciona todo lo que se debe, todos los documentos que se deben conservar en el archivo del Consejo de Indias. Una gestión administrativa, gubernativa, judicial, económica. Documentos para el buen gobernar, para lo cual existió una abundante literatura política con una gran variedad de fuentes documentales, que será el cronista, el historiador, quien deberá buscar y optar por esos documentos. El maestro Marc Bloch así lo exponía, que la tarea más difícil de un historiador consiste, primero, en juntar los documentos que necesita y luego en valorarlos. No voy a entrar aquí en el debate de lo que es la historia. La historia siempre está en pleno debate, porque hay corrientes historiográficas, metodologías académicas. Lo que nunca ha variado en este debate sobre la historia es que se han de usar fuentes documentales primarias, es decir, documentos. Si bien dentro del concepto de documento, que es muy amplio, yo me voy a tener aquí, como estoy diciendo, al documento conservado en archivo, los documentos producidos por las administraciones públicas o privadas a lo largo de la historia. Esta preocupación por los documentos surge en el finales del siglo XVIII, con motivo de la Ilustración en toda Europa y también en América. Y hay un debate sobre la historia y unos grandes cambios en la historiografía. Y aquí entra en escena el Archivo General de Indias. Muestro en pantalla una edición impresa de las Reales Ordenanzas de 1790, por las cuales el archivo se regula. Hoy en día, todavía el archivo es fruto de esta norma de finales del siglo XVIII. Yo recomiendo su lectura también para comprender la estructura de los fondos documentales del Archivo General de Indias. El Archivo General de Indias, bueno, he pasado, conocen muchos de ustedes, esta es la fachada principal y ocupa, como ahora diré, la antigua Casa Lonja de los Mercaderes de Sevilla, una institución, como ahora diré, anterior a la creación del archivo. El archivo fue constituido en 1785 por una decisión del rey Carlos III y, como he dicho antes, su configuración definitiva es mediante las ordenanzas de 1790. Se instala en este edificio impresionante en el centro de la ciudad de Sevilla. Y en ese año 1785 comienzan a llegar documentos procedentes del Archivo General de Simancas, que es el Archivo General de la Corona de Castilla, y del Archivo del Consejo de Indias, que tenía una parte todavía en Madrid.